la gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos. Qué maravilloso es encontrarnos una vez más con cada uno de ustedes para traer este precioso devocional. La Biblia nos enseña primeramente allá en Colosenses, en el capítulo 3 del versículo 17, dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre por medio de Él. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la Biblia tiene dos pactos y que hay cosas que se hacían en el Antiguo Testamento literales, pero que en el Nuevo Testamento el Señor dice que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo todo en orden, en ese orden, como el Señor Jesucristo nos lo dejó. Por ejemplo, el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, así lo tenemos que hacer. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y pues así nosotros lo tenemos que hacer. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo en el nuevo pacto hizo muchos cambios, cosas que en la ley que Dios le dio a Moisés para Israel, nosotros vemos que había muchas cosas literales que se hacían, pero que en el nuevo pacto ya no se pueden hacer igual. Nosotros hemos venido hablando de ese cambio que tuvo la ley con el nuevo pacto. Incluso por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día muchas personas les gusta orar todas estas oraciones que encontramos en los salmos que decía el rey David, y esas oraciones hablan mucho de la venganza, y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento uno podía vengarse del enemigo y que el prójimo era solamente el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto el Señor nos enseña de que nuestra guerra ni nuestra venganza nos pertenece a nosotros. No pertenece la venganza a nuestras vidas, sino que el Señor dice que mía es la venganza, yo os pagaré. Entonces encontramos incluso siervos de Dios que hoy en día maldicen a otros sin tener en cuenta que el Señor dice en el nuevo pacto que los maldicientes ya no heredarán el reino de Dios. Y yo traigo un devocional acerca de lo que la Biblia habla allá en San Lucas capítulo 14 versículo 34, cuando la Biblia dice como título, cuando la sal pierde su sabor. Hoy en día está de moda, incluso usted encuentra cristianos hoy en día en muchos lugares, eso se ve en muchos lugares, que hoy en día hacen a las personas muchas veces estarse en el medio de sal y lo rodean con sal y para esto orar por ellos o declararles de pronto una bendición. Nosotros sabemos que nosotros, o sea, la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que de una sal, pero en el nuevo pacto ya no es algo literal, sino es algo espiritual, porque es un sentido figurado, un sentido de parábola. Incluso la sal uno la coge cuando uno tiene mucho cansancio o tiene cargazón en una pierna o está hinchada o algo. Cuando usted coge y hierve el agua con sal y usted la derrama en su pierna, eso le trae descanso, ¿sí? Porque la sal pues es medicina en la parte literal. Y la palabra de Dios pues nos dice aquí en el 34, qué buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿por qué el Señor nos compara o nos habla acerca de la sal? Para darnos a nosotros una enseñanza. Por ejemplo, las personas en la antigüedad, yo me acuerdo que las personas que no tenían una nevera en el campo, no tenían ni luz, las personas cogían la carne de la semana, mercaban para la semana y cogían esa carne y le echaban bastante sal
y la ponían al humo, al pie del fogón, la dejaban colgada, y lo que hacía esa sal era conservar la carne, conservar el alimento. Nosotros también sabemos que la sal lo que hace es dar sabor. Si usted se come una comida sin sal, pues la verdad que no sirve. O sea, se la puede comer, pero es fea. No tiene el mismo sabor. Incluso en los hospitales usan mucho las comidas sin sal y esas comidas son insípidas. Literalmente, personalmente no me gustan. Pero el Señor nos está hablando aquí en un sentido espiritual cuando dice que buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida. O sea, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en la Biblia también lo habla en Mateo 5:13, para los que lo quieran leer, y en San Marcos 9:50 nosotros encontramos la misma enseñanza, y lo que el Señor está diciendo, la sal es buena. Pónganse a pensar que si la sal en verdad perdiera el sazón o el sabor, pues sería una sal insípida. Y el Señor está hablando a nosotros los siervos de Él, a las personas que estamos en el reino, que nosotros podemos ser sal, pero sal insípida. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos los mandamientos de Dios en nuestras vidas y nosotros no los vivimos, nosotros somos una sal insípida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos salar a nadie. ¿Qué es lo que hace la sal? Así como la sal sazona y conserva, nosotros sabemos que toda persona que tenga el Evangelio del Señor Jesucristo en su vida es una persona que puede ir a salar, es una persona que en verdad puede hacer que alguien se conserve para la vida eterna. Así como la sal conserva un alimento, la palabra de Dios, cuando llega a un corazón y la persona la cree, también es conservada para la vida eterna. El Evangelio conserva a la persona para la salvación. Por eso compara el Señor la palabra de Él con la sal, porque el Señor está poniendo es una comparación, es lo que nosotros llamamos parábola. ¿Cómo también podemos nosotros llegar a ser una sal insípida? Cuando nosotros, habiendo conocido la palabra de Dios, nos desviamos de ella y ya no salamos a las personas, sino que somos insípidos, porque hay muchas enseñanzas que son insípidas, que no son capaces de cambiar a ninguna persona, porque el único que cambia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es la que tiene poder para transformar los corazones en el día de hoy. Y en verdad, una persona que dice que tiene el Evangelio de Cristo, pero predica son fábulas, predica son mandamientos de hombre, predica son teorías de hombre, predican en verdad son tradiciones de hombres, porque hoy en día están predicando es en verdad historias de hombres para entretener a las personas, pero en verdad el Evangelio de Cristo lo tienen por allá escondido, lo tienen tapado, incluso ni siquiera lo logran entender. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no sigamos una corriente religiosa, que nosotros en verdad le creamos. Esa es la palabra de Dios. Yo sé que una persona cuando cree conforme está escrito y cuando va en contra de la corriente del mundo, todo mundo le hace el feo, todo mundo lo critica, todo mundo se levanta. Pero nosotros debemos tener la seguridad que lo que hemos creído está escrito en la palabra de Dios. También nosotros podemos mirar que una sal insípida es la persona que tiene el Evangelio de Cristo, lo conoce, pero no tiene sazón en sus palabras. ¿Qué quiere decir? No sale con unción la palabra, no sale con poder la palabra, porque hace falta la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace falta la comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día han sustituido en verdad
la comunión del Espíritu Santo que se encuentra en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, la han sustituido por ir en verdad a un instituto a aprender teología, y hoy en día han cambiado la comunión del Espíritu Santo por teoría. De nada nos sirve a nosotros tener una teoría si nosotros en verdad no la practicamos, no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Eso es una sal insípida también, cuando la persona quiere cambiar al mundo, cuando ni siquiera su vida le ha cambiado, cuando la persona quiere hablar de Dios sin Dios, cuando la persona está vacía y quiere cambiar a otro vacío. No podemos, un vacío no puede cambiar a otro vacío. Entonces nosotros, como dice la palabra de Dios, que una sal insípida no sirve ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando conoce el Evangelio de Cristo y no lo está viviendo, esa persona es insípida, o sea, no le va a servir ni siquiera para su propia salvación el haber conocido al Señor. Muchas veces querer cambiar a las personas, nosotros nos engañamos a veces a nosotros mismos, queriendo ir a cambiar a alguien cuando ni siquiera la vida de nosotros ha cambiado. Queremos mostrarle a las personas un evangelio ficticio cuando ni siquiera sucede nada en nuestras vidas, cuando ni siquiera vemos la gloria del Señor. Nosotros tenemos que llevar este evangelio, y como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios, pero hoy en día muchas personas predican el evangelio, pero no se les ve el poder por ningún lado. Gritan, hablan fuerte, pero no hay un cambio en las personas, no hay un reargüirse del oyente, no hay un compugir de corazón en las personas que oyen. ¿Por qué? Porque falta la unción del Espíritu Santo, porque falta tener esa sal, pero sazonar, no sal insípida. Porque nosotros de nada nos sirve nosotros predicar un evangelio si en nosotros no hay santidad. Por eso es tan bonito cuando se escucha salir de la boca de esa persona esa palabra con santidad, esa palabra con íntegro corazón, cuando la dice con sinceridad, cuando la puede hablar sin perturbación, cuando su mente no lo perturba ni su conciencia, porque sabe que está haciendo bien las cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que no va a haber poder si en nosotros no hay santidad. Y el Señor dijo que nosotros recibiríamos poder si sobre nosotros estaría el Espíritu Santo. Así que no nos equivoquemos. Nosotros, Dios no nos ha mandado a ser el eco de nadie aquí en la tierra, sino a ser la voz de Dios aquí sobre la tierra. Así que espero que este mensaje devocional haya sido de gran bendición para su vida. Dios les bendiga y Dios me les guarde, y reflexionemos en esta preciosa palabra.